2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de química. Soy la profesora Delia Quispe para tercero de secundaria. Hoy veremos combinaciones binarias oxigenadas, notación y su nomenclatura. Empecemos. Bien, jóvenes estudiantes, hoy aprenderemos sobre la formulación y la forma de nombrar este tipo de compuestos denominados compuestos binarios oxigenados. Para ello, recordar que debemos practicar la tabla de valencias. Y también recordar que la tabla de valencias se divide en tres partes, que son los metales, no metales y anfóteros. En este caso, vamos a trabajar con la tabla de valencias de los metales. Y por ello recomiendo que vayan practicando esta tablita que ustedes están observando. Bueno, continuamos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los compuestos binarios oxigenados, ¿ya? Estos compuestos binarios oxigenados se conocen de esta manera por el mismo hecho que están combinados con una molécula de oxígeno. En este caso, vamos a tener a los óxidos básicos, ¿ya? Tenemos a los peróxidos. También dentro de esta familia tenemos a los óxidos mixtos dobles o salinos. Tenemos a los superóxidos. Y por último tenemos a los óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. Cuando nosotros queremos formular los óxidos básicos, debemos acordarnos del concepto. Y el concepto nos dice que para poder formular este tipo de estructuras, debo combinar el metal con el oxígeno, donde el metal va a trabajar con su valencia positiva y el oxígeno con valencia negativa -2. Para poder formular los compuestos denominados peróxidos, se dice que debo combinar el metal juntamente con el radical peroxo. Observen, oxígeno subíndice 2 y -2 como exponencial, que da la característica del radical peroxo en combinación del metal. Ahora, acá debo aclarar que el elemento metálico debe ser específicamente hablando de la familia de los monovalentes y la familia de los divalentes. En el caso de sodio, potasio, rubidio, que tienen valencia +1, o en el caso de los divalentes, que son calcio, bario, estroncio, zinc. Para el caso de los óxidos mixtos dobles y salinos, rige una regla, donde me dice que el metal ya va a tener como subíndice 3 y el oxígeno como subíndice 4. Valga aclarar que los elementos metálicos que participan en este tipo de óxidos denominados óxidos mixtos dobles y salinos son aquellos elementos metálicos que pertenecen a la familia de los ditrivalentes y de los ditetravalentes. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos en los ditetravalentes al plomo, al platino, estaño, y en los ditrivalentes al hierro, cobalto, níquel. Por otro lado, para poder obtener un superóxido, debo combinar el metal en combinación de este radical, el oxígeno con un subíndice 2 y la carga -1. Y por último, para poder formular los óxidos ácidos, debo combinar el no metal con el oxígeno. El no metal con su valencia positiva, porque sabemos que los no metales tienen unas valencias variables, ¿ya? Dependiendo del elemento con el cual se trabaje, en combinación del oxígeno me llega a obtener un óxido ácido. Bueno, chicos, continuamos. Óxidos básicos. Antes de poder formular este tipo de compuestos, debemos recordar los tres tipos de nomenclatura que existe en la inorgánica. Tenemos NT, que significa nomenclatura tradicional, NS, que significa nomenclatura stock, NI, nomenclatura Jupak. Por otro lado,
Cuando hablamos de la nomenclatura tradicional, debemos observar el elemento metálico y ver con qué tipo de valencia está actuando. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay elementos metálicos que tienen una única valencia, como en el caso del sodio, por ejemplo, +1, es su única valencia, o hay otros elementos metálicos que tienen más de una valencia, como en el caso del hierro, que tiene valencia +2 y +3, que tienen dos valencias, una menor y una mayor. En este caso me dice que cuando el elemento metálico actúa con la menor valencia, debe utilizar la terminación oso para la nomenclatura tradicional. Si el elemento metálico en combinación del oxígeno para obtener el óxido actúa con su mayor valencia, debe utilizar la terminación ICO para la nomenclatura tradicional. En el caso de que el elemento metálico actúe con su única valencia, como en el caso del sodio, el caso del bario, que tienen una única valencia, utilizo la preposición de, o en todo caso, la terminación ICO. Valga recordar que un óxido básico se obtiene a través de la combinación de un metal más un oxígeno, donde el metal actúa con su valencia positiva y el oxígeno con su número de oxidación -2. La combinación de ambos me resulta un óxido básico. Vamos a proponer algunos ejemplos. En este caso tenemos al potasio que va a actuar con su número de oxidación +1 y valga aclarar que es la única valencia que tiene el potasio, el oxígeno con un número de oxidación de -2, intercambiamos valencias. Cada numeral, cada número de oxidación va a bajar como subíndice, en este caso el 2 en la posición del potasio y el 1 en la posición del oxígeno. Y entonces, como resultado final tendremos potasio subíndice 2, oxígeno subíndice 1, que se sobreentiende. Para poder nombrar este compuesto, tenemos tres tipos de nomenclatura: la stock, la tradicional y la yupa. Nomenclatura tradicional: el nombre genérico óxido, preposición de, ¿ya? Porque el potasio tiene una única valencia. Y especifico el elemento que participa en la estructura, que es el potasio. Por tanto, en la tradicional, esta estructura se denominará óxido de potasio. Continuamos. En el stock, lo propio, como nombre genérico óxido, la preposición de, ¿ya? Y especifico el elemento metálico, que es el potasio. En el stock, el nombre del compuesto será óxido de potasio. Pero aclarar que tendría que haber puesto romanos 1, porque está actuando con su valencia 1. ¿Pero por qué no lo ponemos? Porque el potasio tiene una única valencia. Muy bien, continuamos. En la UPAC, ¿ya? Debo observar los subíndices de cada elemento. En este caso, el subíndice del potasio es 2 y el subíndice del oxígeno es 1. Por tanto, para subíndice 1, mono, para subíndice 2, di, para subíndice 3, tri, para subíndice 4, tetra y así sucesivamente. Por tanto, el compuesto se llamará monóxido de dipotasio. Mono porque hay un 1 como subíndice. Monóxido de di porque hay 2 como subíndice en la posición del potasio. Por eso el nombre en la UPAC, monóxido de dipotasio. Muy bien, jóvenes, continuamos. Un ejemplo 2. Tenemos al hierro que actúa con su valencia +2. Valga recordar que el hierro tiene valencia +2 y +3. En este caso está actuando con su menor valencia. Y el oxígeno siempre con su número de oxidación de -2. Intercambiamos valencias y obtenemos como resultado la siguiente estructura. Hierro subíndice 2, oxígeno subíndice 2. Acá observemos. Ambos subíndices son pares. Por tanto, como son pares, se puede simplificar. La mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1, y obtendré como resultado final Fe subíndice 1 y oxígeno subíndice 1. Valga recordar que el hierro está actuando con su menor valencia y en la tradicional llevará la terminación oso. Por tanto, nomenclatura tradicional, nombre genérico óxido, ¿de qué? Ferroso, oso, porque el hierro está actuando con la menor valencia. El stock, nombre genérico óxido, ¿de qué elemento? De hierro.
¿Con qué valencia está con 2? Con 2. Y eso especifico entre paréntesis en números romanos. Por otro lado, en la UPAC. En la UPAC les había dicho que debo recordar y observar los prefijos y observar los subíndices. Para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra y así sucesivamente. Muy bien, entonces continuamos. Observa. 1 monóxido de dihierro. ¿Por qué? Porque solamente hay 1 como subíndice en la posición del oxígeno. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. 3 tengo al níquel, oxígeno, níquel que actúa con +3, intercambio valencias y obtengo como resultado Ni, subíndice 2 y oxígeno 3. Tradicional, óxido niquélico. Ico, porque el níquel actúa con la mayor valencia, terminación ico. Stock, óxido de níquel romanos 3. Especifico la valencia con la cual actúa el elemento metálico, que en este caso es el níquel. Y por otro lado tenemos la UPAC y observemos, valga recordar los prefijos griegos. Observen, 3. Entonces, ¿cómo se dice 3? Tri. El compuesto se denominará trióxido de qué? De diníquel, porque hay un subíndice 2 y 2 se dice di. Muy bien, chicos, así es como tienen que nombrar a los óxidos básicos en los 3 tipos de nomenclatura. Muy bien, jóvenes estudiantes, para consolidar el conocimiento vamos a realizar una pequeña práctica de laboratorio. Para esta práctica necesitaremos una botella PET, globitos, necesitamos una cucharilla de plástico, también puede ser de metal. Entre los reactivos vamos a utilizar el ácido acético, o también conocido como vinagre, y el bicarbonato de sodio, o también químicamente conocido como carbonato ácido de sodio. Entonces, lo primero que vamos a realizar es agregar una cierta cantidad de vinagre o ácido acético, ¿ya? Aproximadamente de 100 a 150 mililitros, ¿ya? Luego vamos a tomar el globito y vamos a realizar un conito de papel, o en todo caso pueden utilizar cualquier embudito de plástico o de vidrio que tengan en sus laboratorios. Vamos a tomar la cucharilla y con la ayuda de la cucharilla vamos a empezar a agregar el bicarbonato de sodio para poder llenar al globito. Aproximadamente unas 3 a 4 cucharillitas. Una vez que tengamos el bicarbonato dentro del globito, vamos a realizar esta operación. Vamos a unir la boquilla del globito con la boquilla de la botella PET y hacemos que todo el bicarbonato caiga a la base del recipiente para que tenga contacto con el ácido acético. Y el gas que se forma hace que se infle el globito. Ese gas es el dióxido de carbono, o también conocido como anhídrido carbónico. Como ustedes pueden observar, acá en la reacción tenemos al ácido acético que reacciona con el bicarbonato de sodio y que me da como resultado acetato de sodio, agua y el gas denominado anhídrido carbónico. Bueno, jóvenes estudiantes, no olviden practicar la tabla de valencias. Recordarles que es muy importante los números de oxidación para poder escribir las distintas combinaciones de los metales y no metales con el oxígeno. Bueno, chicos, hasta otra oportunidad. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.